Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 29 la máxima que se espera para hoy en Santiago. La máxima en Punta Arenas es de 9, en Puerto Montt 17, en Temuco 19, en Iquique 21, en Copiapó 27. O sea, Santiago, más alta temperatura del día, la máxima, entonces 29 la máxima para hoy en la capital de Chile. Comenzamos este primer café de hoy que lo vamos a compartir con el secretario general de Renovación Nacional, el señor Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Muy buenos días. También estamos con el rector de la Universidad Miguel de Cervantes, Gutenberg Martínez. También estamos con Sergio Vitar, que es el presidente de la Fundación por la Democracia e investigador del Diálogo Interamericano de Washington. ¿Cómo le va, señor Vitar? Muchas gracias. ¿Cómo le va, señor Gutenberg? Muy bien. Perdón, cuando dice al mundo, saludas al mundo al Sí, comienzo. no es chiste. No, por eso te pregunto, en serio. Por la radio internet, digamos. Obvio, ¿Cómo? por cooperativa.cl, nos ¿Y escuchan tiene muchísimo. Ucrania también? Ucrania también, en todas partes. Si es que les dan permiso. Bueno, No, que pensábamos decir algo sobre eso. nos acompaña también como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Que el Estado proteja a las personas y esté atento a sus necesidades es fundamental para el fortalecimiento y continuidad de una democracia. Sobre la evolución de esta relación en los países de América Latina y el papel de los diferentes actores sociales hablará hoy el doctor en Historia Moderna Eduardo Zimmerman en la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado, la reflexión puede cambiar el mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer cada mañana acá, reflexionar con estos amigos del primer café. Y la primera reflexión, ¿cuál sería? Por ejemplo, miren el titular del Mercurio hoy. Conferencia Episcopal llama a evitar que vía subvención el Estado imponga un sistema escolar unificado. ¿Cuál es, o sea, es la posición oficial ante la reforma educacional? ¿Qué significa esto, Gutenberg Martínez? ¿Por qué este temor? Yo no soy vocero de la conferencia episcopal, pero así que no puedo. Tiene facha de obispo, pero no tengo esa aspiración. Pero ¿por qué ese temor? Yo confieso que me está saliendo una tonsura, pero eso es Ya. por otros efectos, digamos, ya según me han comentado. No, yo creo que lo que pasa es que ¿Pero por qué tanto temor y esa declaración? El ambiente educativo o de los actores en el sistema educacional está un poco nervioso porque hay incertidumbre respecto a cuál va a ser el contenido de la reforma educacional. Y por eso yo diría todos los actores están fijando posiciones. Ustedes han visto los debates entre las universidades estatales y las universidades que se han denominado tradicionales, las universidades de regiones, los colegios particulares subvencionados. Yo creo que aquí lo que está haciendo la Iglesia es más bien fijar una posición antes de, es como una posición preventiva, porque han habido declaraciones en contrario que podrían entenderse que buscan un sistema unificado. Ahora, yo creo que eso está fuera de las definiciones del gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros somos partidarios de un sistema de provisión mixta, somos partidarios también de un sistema curricular que supone elementos centrales que se fijan nacionalmente, pero también un porcentaje importante de los currículums de los colegios son fijados por la propia comunidad educativa, por el proyecto educativo del colegio, y eso se va a mantener de todos modos. Sería un absurdo que así no fuera. Así que yo creo que lo que está haciendo la Iglesia es fijar una postura, pero es como fijarla de una manera así como muy, bueno, no sé si el titular exagera, pero dice, de educación particular debe continuar ofreciendo este sistema mixto, este servicio público desde las características que son propias de su naturaleza. Bueno, en fin, muchas declaraciones, pero esto es como, a ver, si no nos suben, que la subvención del Estado va a imponer entonces que haya un solo tipo de educación, no más a la educación religiosa. Eso es lo que no, ese temor. Han insinuado aquello, pero yo, por todo lo que conozco
del gobierno, creo que eso está fuera del planteamiento del Ministerio de Educación. ¿Y por qué el Estado debería subvencionar una educación religiosa si es un Estado laico? Es la pregunta que también uno podría hacer. Por lo mismo que se hace en Holanda y se hace en otro tipo de países, por el hecho que se reconoce a los padres el derecho a generar modelos educativos de acuerdo a lo que sean sus propias concepciones, siempre que respeten a su vez lo que significan currículum comunes en aquellas partes que son propiamente de carácter nacional. Y eso es lo que se hace. Es decir, el colegio podrá tener una inspiración religiosa determinada, pero no significa que pasa un tipo de matemáticas distinta a las matemáticas que se pasan en otros colegios. No significa que el lenguaje pasa a un programa diverso. Se pasan los programas educacionales que corresponden y tiene un porcentaje del currículum que la propia proyecto educativo puede definir. A ver, de lo que dice la conferencia episcopal, que hay que mirar esto con más detalle porque los titulares esto distorsionan. Sí, a ver. O sea, que no hay que leer los titulares solamente, hay gente que lee solo los titulares. Es que eso es lo que le queda a la mayoría, entonces por eso es importante aclarar, para eso están ustedes aquí. Claro, está el titular y la foto, que son las dos cosas que más se preocupan las personas cuando leen y cuando uno mismo lee, todo. Pero aquí dice básicamente tres cosas, en dos no ha habido discusión nunca, que el sistema es mixto, nadie está discutiendo que el sistema sea mixto. El segundo, se refiere, y esto es muy importante, a la no estandarización de las pruebas. Está diciendo, bueno, usted no le puede aplicar las mismas pruebas estandarizadas a un niño que viene de una familia pobre, al que viene de los colegios pagados con papás profesionales, porque ahí hay una fuente de desigualdad y usted tiene que tratar de corregir. Y el sistema de medición no puede ser la última palabra, hay que ver cómo el muchacho va mejorando. ¿Dónde está la diferencia? Pero es una diferencia más bien de inquietudes que de realidades, porque los proyectos aún no han venido. Es en el proyecto educativo. Lo que se está sosteniendo es que no haya selección de alumnos. Esa es una tesis básica. Y entonces la Iglesia dice, o ciertos sectores de la Iglesia, que sí puede haber un proyecto educativo y que entonces el colegio pueda seleccionar de acuerdo al compromiso de los papás con el proyecto educativo, sin que eso implique que tú le quitas la subvención. Ese es el punto. Esa es una discusión que viene desde muy antiguo. Esta discusión viene de los tiempos en que en Chile se discutía la separación de la Iglesia con el Estado. Pero eso iba yo. Si ese es un Estado laico, ¿corresponde que el Estado subvencione colegios o una educación religiosa? A ver, la tradición ha sido... Esto tiene matices. ¿Cuál ha sido la tradición? En la historia de Chile siempre ha habido educación que se puede caracterizar de pública por la Iglesia, incluso antes que se estableciera la República. Sí. Y la historia pesa en la forma como se hacen las cosas. Y entonces ha habido siempre algún tipo, para algunos colegios que atienden a niños pobres, de apoyo del Estado, incluso a colegios católicos o religiosos. Son todas las religiones, no solamente católicos. Si el trato es igual, ahí está el punto. Y entonces lo que establece el Estado es que cada colegio, sea católico o no, sea de cualquier religión o no, tiene que cumplir, como decía Gute, un currículum básico que hace de la República, hace el hecho de ser chileno. Sí. Y que la sociedad lo establece. Y respecto a la posibilidad de seleccionar, siempre deja un... Ahora, el problema es que hoy día la sociedad quiere que ese margen se borre porque depende qué criterio. Si es, ¿tus papás son divorciados? Y por lo tanto no te dejo entrar. Si es un criterio, eso no es posible, no es aceptable hoy día. Bueno, pero entonces en un colegio... esa es la discusión. Yo creo que esta discusión es importante y va a seguir y hay que hacerla. Mario Desbordes. Mira, hace más de 100 años ya que hay esta educación mixta. No es algo que venga del 88, del 87, como algunos han querido dar a entender. Lo que señala el arzobispado o el episcopado, que es bastante más amplio, es algo que a nosotros nos parece correcto. Hay que respetar los proyectos educativos y en el respeto a esos proyectos educativos no puede haber un intento que por la vía de la subvención estatal se pretenda intervenir en ello, salvo el marco que han planteado ya Sergio y Gutenberg, que tiene que haber obviamente contenidos mínimos, tiene que haber criterios educacionales estándares para que los jóvenes vayan avanzando en conocimiento. Y no solamente en proyectos educativos religiosos, porque se tiende, claro, como esa declaración la hace la Iglesia Católica, a pensar que siempre estamos hablando de proyectos educativos que tienen que ver con la religión. Hay otro tipo de proyectos educativos que son ajenos a religiones o que son de organizaciones o fundaciones que son completamente laicas, que también tienen derecho si es que los padres los concuerdan con el colegio, a recibir esa subvención estatal.
grupos étnicos, grupos religiosos, asociaciones laicas de distinto tipo que son sostenedores de colegios y que defienden un determinado proyecto, la masonería, qué sé yo, hay colegios en el sur que tienen una orientación hacia una etnia determinada, cierto, originaria. Bueno, eso todo tiene que ser respetado dentro de un marco. Lo que plantea yo ayer nos reunimos con el ministro Eizaguirre, dentro de las cosas que estuvimos de acuerdo con él, porque hubo varias que no estuvimos de acuerdo, porque la gente cree que uno sale de la reunión con el ministro Eizaguirre feliz y está todo perfecto y nos deja todos contentos. No es así. Él nos garantizó que se iba a respetar, ¿cierto?, el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo en la medida que no haya discriminación arbitraria para seleccionar alumnos. Eso es de la partida. Pero en el resto no había inconveniente que se vea con colegios confesionales, laicos o de otro tipo que tengan un proyecto X, el Estado. ¿Pero por qué no salieron contentos ustedes en Renovación Nacional? Nosotros salimos contentos de ese punto, por ejemplo. Ya, nos pedían la postura del ministro. Yo no estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo en Renovación con la óptica que se le está dando a los colegios particulares subvencionados que hoy día tienen, uy, qué terrible esta cuestión, el fin de lucro, que está permitido por la ley. Nosotros creemos que en la política que se va a implementar lo que busca es finalmente traspasar al Estado al final del día a colegios donde hoy día estudia 1.300.000 jóvenes. Hay 1.800.000 jóvenes en colegios particulares subvencionados. 600.000 son en colegios sin fin de lucro, o sea, o confesionales, o el grupo mate, que tiene las escuelas mate, o otras agrupaciones que tienen ciertos colegios particulares subvencionados sin fin de lucro, y 1.200.000 jóvenes, hijos, o a lo mejor jóvenes que nos están escuchando, estudian en particulares subvencionados que tienen fin de lucro y a los que se les va a restringir el aporte, se les va a empezar a restringir, o se les va a cuestionar el proyecto y se les va a forzar o a transformarse en una corporación sin fin de lucro, que es bien complicado, porque cómo recuperan lo que han invertido. A diferencia de los públicos, la mayoría de la inversión, la mayoría, no toda, la mayoría de inversión de colegios particulares subvencionados la han hecho los sostenedores. ¿Cómo la recuperan, en primer lugar? ¿Cómo completan la cifra faltante si es que siguen siendo...? Entonces, esa línea del gobierno a nosotros nos complicó. Hoy día están nuestros alcaldes conversando con el gobierno, nos complica la desmunicipalización. Ayer fue muy poco lo que pudimos conversar con el ministro, 1 hora 20 de conversación, se hizo nada, porque son temas tan complejos que al final es difícil de abordarlo, pero la verdad que el ministro está bien orientado, no hay duda, me parece que tiene la mejor de las voluntades, pero hay cosas en que nosotros no estamos de acuerdo y que probablemente hay otras en donde nosotros sí nos sentimos conformes y va a tener ruidos, va a tener problemas con su propia coalición. Es una discusión demasiado amplia, es difícil, digamos, en un porque programa... Porque es una reforma demasiado importante, referirse a todos los temas. Yo creo que uno tiene que tener una bajada en términos primero de principios. Yo creo que lo importante es, primero, el principio básico, al menos desde mi punto de vista, es dos conceptos, que son el pluralismo educacional, es decir, la sociedad tiene que reconocer el derecho que tiene la sociedad, la familia, las comunidades a definir proyectos educativos. Ese es un derecho absoluto. Como se ha dicho, el derecho a la educación a partir también de respetar los derechos de los padres y las comunidades en cuanto a generar sus propios proyectos educativos dentro de líneas centrales que tiene derecho también el Estado en cuanto a fijar los currículum comunes en lo que son las materias atingentes. En segundo lugar, el principio de libertad de la enseñanza, que es otro principio, digamos, absoluto. Y en tercer lugar, el rol que le corresponde también al Estado en materia educacional. Eso como una primera cuestión. Y lo segundo, yo creo que si nos metemos en el tema de las confesiones o pensamientos, yo creo que todos en las comunidades tienen los derechos que hemos planteado. Hay colegios adventistas, hay colegios evangélicos, hay colegios masónicos, hay colegios de inspiración judía, hay colegios de inspiración católica. Mañana podrán haberlo, ¿por qué no? Colegios de inspiración musulmana. ¿Y por qué vamos a entrar a prohibirlo? Me parecería que es una cuestión absurda, pero absolutamente. Una cosa es prohibirlo. Y el Estado, en mi concepción, tiene
la obligación de también favorecer aquello, porque también en términos de la religión hay una concepción moderna que supera la concepción de principios del siglo pasado, porque ya ha pasado más de 100 años al respecto, que entre otros lo que sustenta Habermas, un marxista o ex marxista moderno, cuando habla de la función pública de la religión, que se reconoce que la religión tiene también una función pública en términos de su quehacer en la sociedad. Y desde ese punto de vista se está reconociendo algo histórico, que las comunidades religiosas han cumplido desde antes que el Estado un rol de educación. Ahora, lo que a mí me parece importante dejar en claro esto de el Estado prohibir, o sea, ¿a quién se le ocurriría prohibir la educación? Nada. Y tampoco pero dejar de... Cecilia, eso, y la diferencia es prohibir y dejar de subvencionar. Dejar de apoyar. Claro, ahora, el apoyo puede ser, disculpa Sergio, el apoyo puede ser distinto, eso ya es un tema que se puede discutir, pero el dejar de apoyar sería injusto. Donde no se apoya, existen en algunos países... Pero dejar de apoyar no es prohibir. Existen mecanismos por los cuales el contribuyente, en la práctica, parte de sus impuestos, tiene la libertad de destinarlos a proyectos educacionales que a él le satisfagan. Entonces, al final de cuentas, es lo mismo. Yo diría que en el modelo chileno, el Estado tiene que apoyar todos los proyectos educativos en la combinación mixta, privada y pública. Sergio. O sea, privada y estatal, porque ambos son públicos. ¿De qué estamos hablando en términos cuantitativos? Casi 600.000 alumnos del sistema escolar van a colegios católicos. Es harto. Entonces nosotros tenemos aproximadamente entre el primer año básico y el 12, 250.000 niños por año. Si multiplicas por 12, son 3 millones de estudiantes. Agrégale kinder y prekinder, se te puede ir a 3,3, 3,5 a medida que pero llegamos. No es tanto porque el último estudio, acuérdate que dice que el 56% se reconoce católico. Por lo tanto, si aplico eso, quiere decir que en teoría hay 1,5 millones de niños de familias católicas y solamente, lo que tú dices, 600.000 estudian en colegios católicos. Lo que digo es que colegios católicos otorgan educación a 600.000 niños. Y eso es importante, no es menor. Al margen de que hay gente que se dice católica que va a colegios públicos. Lógico. Ahora, ¿qué hacemos con esos colegios? Lo que dice hoy día, que es Monseñor Vargas, el que está expresándose, que es el obispo encargado de la Conferencia Episcopal para Educación, es el obispo de Temuco, y a quien conozco de hace mucho tiempo porque estaba encargado de esa materia cuando yo era ministro de Educación y después fue obispo de Arica antes de ser él me ha de dicho Temuco. que es muy amigo tuyo. Somos amigos. Ya, así que trátelo con respeto. Usted ha visto en mi tono algún irrespeto. No es una persona seria y además, nos guste o no, algunos más, otros menos, hay que escuchar esa opinión como la opinión de todos. El punto es el siguiente. ¿Puede el Estado poner condiciones cuando entrega la subvención de todos los chilenos a un colegio? Y mi respuesta es sí. Y la discusión es ¿qué condiciones? Eso es lo que tenemos que discutir, no es si sí o si no. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros, toda la sociedad dice hoy día, no me ponga requisitos de nivel socioeconómico. Bueno, el Estado tiene que decir, señor, yo le doy la plata, como lo hicimos con la ley de subvención escolar preferencial, que a mí mismo me tocó enviar, en que se dice, no puede haber copago si usted recibe la subvención escolar preferencial. Y eso está aprobado por el Parlamento. Además, eso ya existe ya. Entonces, ese es el debate. Ahora, no puede ir al extremo de decir, creo yo, esa es mi opinión, de que yo, Estado, no financio ningún colegio que tenga alguna adscripción religiosa. No. Ahora, ¿qué puede ese proyecto educativo establecer como prerequisitos para ingresar que la sociedad no acepta? El Estado tiene que garantizar que lo que la sociedad no acepta no se lo puede aplicar ni le puedo dar plata para que alguien me esté diciendo que no puede aceptar a un hijo porque es ese papá separado. Eso no es aceptable. O porque el papá es homosexual, el niño no lo recibo. No. Esas son las condiciones que el Estado tiene que hacer. Ahora, ¿hasta dónde llegan esas condiciones? Yo no veo, quiero decir, ningún riesgo para los colegios católicos en lo que está planteando el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero se ha planteado por personas de la nueva mayoría, de que no puede haber colegios de confesión de ningún tipo que reciban subvención estatal.
y se ha planteado por personas que parece que tienen harta influencia, la bancada estudiantil, por ejemplo. Esa es la preocupación. Si tú le dejas de dar la subvención, Cecilia, sencillamente estos colegios desaparecen, porque son papás que no tienen los recursos como pagar íntegramente el costo de la colegiatura. Entonces, lo que está planteando Monseñor Vargas es razonable. Hay una discusión pública y él está dando una opinión que es respetable, y aquí los tres hemos coincidido en eso. Y el ministro ayer nos ha garantizado que no va a haber problema con aquello. Yo creo y confío en la palabra del ministro Izaguirre. Por eso digo, la Iglesia está fijando una posición frente a un debate que está abierto. Bueno, otros temas... Oye, pero es importante sí. decir que la Iglesia en esta materia acepta absolutamente que todos los colegios sean sin fines de lucro. Sí, porque claro. salvo los colegios pagados, que las hay de Iglesia, que no están que siendo considerados lucro, acá, no tienen subvención, pero el resto de los que tienen subvención, la Iglesia acepta que sean sin fines de lucro, y además no hay lucro en los colegios religiosos en materia escolar. Estamos viviendo días, semanas muy importantes, porque se están enviando al Parlamento las medidas, las primeras 50 medidas, entre ellas también, bueno, ni hablar de la reforma tributaria, que ya vamos a conversar, también está lo del multirut, el sistema binominal, así que hay mucho para discutir, y quería preguntarle a Gutenberg Martínez, me imagino que se habrá imaginado que se lo íbamos a preguntar, sobre esta polémica tras los dichos de Ignacio Walker, y que respecto a la reforma tributaria, y hoy habló en Cooperativa y dijo el presidente de la DC que no es un francotirador ni una piedra en el zapato. Y hablando sobre la postura de la democracia cristiana frente a la reforma tributaria, y cuidando, ¿no es cierto?, los intereses de la clase media. Es decir, la democracia cristiana piensa que la reforma tributaria va a afectar a la clase media, cuando el gobierno, el ministro y todos están diciendo no. Entonces, o sea, primero yo diría que hay que entender que nosotros formamos parte de un apoyo al gobierno y un grupo de partidos que tenemos opiniones, culturas distintas y que tenemos identidades diferentes, y por lo tanto nuestra forma de aproximarnos a algunos temas y las representaciones ciudadanas que tenemos no necesariamente son las mismas. Y por lo tanto que haya diversidad entre nosotros, una vieja máxima que le repetimos siempre hasta el cansancio, unidad en la diversidad, somos diversos. Yo diría que raramente en el último tiempo ha surgido una tendencia que pretende como que tuviéramos que todos pensar iguales, y eso no es así. Yo participo plenamente que la democracia cristiana tiene que afirmar muy fuertemente su propia personalidad, su propia identidad, cumplir con lo que significan sus acuerdos de respaldo a las propuestas comunes, digamos, que ha comprometido en el gobierno de Michelle Bachelet, y a su vez, cuando tenga alguna discrepancia, matiz u opinión distinta respecto a alguna propuesta de gobierno, yo creo que tiene todo el derecho a hacerla valer, con una característica, a mi juicio, que tiene que ir acompañada con una propuesta alternativa en positivo, de tal modo de que se pueda cumplir con el objetivo. Me explico. Nosotros lo que hemos dicho en materia tributaria es que nosotros estamos enteramente de acuerdo con el objetivo, lograr los 8.000 y tantos millones de dólares. Ahora, es plenamente discutible cómo se logra el objetivo. Nadie tiene la verdad absoluta. La infalibilidad, antes se decía que solo le tenía el Papa, hoy día la discuten hasta algunos teólogos. Por lo tanto, la infalibilidad tampoco la tiene necesariamente ningún equipo tecnocrático, por muy valioso que sea. Desde ese punto de vista, el trámite parlamentario tiene una lógica en la cual cualquiera persona que ha estado en el Parlamento ha visto que uno, cuando entra un proyecto, inclusive uno lo lee y lo encuentra muy bueno, pero cuando empieza a analizarlo artículo por artículo, porque todos tienen cerebro y capacidad de pensar, de repente se dan cuenta que tiene una imperfección, que tiene una coma mal puesta, que le da un significado distinto al artículo, escucha especialistas que le hacen ver que esto tiene efectos o contradicciones, es decir, en el Parlamento los proyectos se mejoran. Por lo tanto, aquí hay una mezcla de el derecho a tener nosotros nuestras propias opiniones porque somos distintos, y en segundo lugar, lo que sea en el trámite parlamentario. Hecho eso, yo digo,
A nosotros hay temas que nos preocupan. Nosotros queremos representar a las pymes. Ahora eso... Queremos representar a los sectores medios. Queremos representar a los pensionados. Y por lo tanto, queremos representar nuestros parlamentarios a sus regiones. Entonces es legítimo que todos los parlamentarios, por lo demás, de todos los partidos, en la zona pisquera, quieran defender el tema del pisco. El gobierno presenta cambios, impuestos a los alcoholes y al diésel. Eso demuestra que el trabajo parlamentario y el entregar opiniones para mejorar el proyecto le viene bien al gobierno, le viene bien al proyecto colectivo. Yo no haría Sergio, pero esto de que la democracia cristiana defiende la clase media, las pymes, en fin, ¿eso significa que los otros no lo defienden, Sergio Vitar? Yo me voy a hacer demócrata cristiano porque también defiendo las clases medias, pero también lo puedo hacer desde el Partido por la Democracia, esto lo podrá hacer del Partido Socialista. O sea, esto está en una cosa convenida, que es un rumbo de una reforma tributaria. Y creo que la oportunidad histórica que tenemos es espectacular. A veces nos enredamos en los detalles. Lo que hay que hacer es sostener y apoyar esa reforma tributaria y ajustar las cosas que no están bien. Me parece bien que los diputados y senadores hagan. Hemos estado los dos en esa función y el peor error de un ejecutivo es creer que los parlamentarios son un buzón que tú le entregas el proyecto y no hacen nada. Se perfecciona mucho. Yo mismo tuve mi experiencia como senador por Tarapacá cuando mandé las leyes Arica y las trabajamos, que hubo una presión de la región por sacarlo rápido, sacamos buenas leyes, pero hubo errores y nos demoramos como 2 años después para corregir un error. Tú te equivocas en un error por esperar, por tratar de sacar las cosas una semana antes y te puedes demorar 5 años después en corregirla. Entonces, vamos en esto con un poco más de calma. Y yo creo que el proyecto es clave y hay que distinguir 2 tipos de oposiciones. La oposición de los que dicen que esta reforma tributaria, como lo ha dicho Vigia, ahora lo acaba de decir, creo que un error Felipe Larraín, el exministro de Hacienda de Piñera, de que esto afecta a la economía, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento. Eso es casi una campaña absurda, ¿sí? Porque es errado, dicen lo mismo todas las veces y no es así. Y segundo, aquellos que dicen, cuidado con el tema de la retención para las AFP, que es los depósitos de los trabajadores. Veamos con más detalle si aumentamos el tabaco y disminuimos un poco el tema del pisco. Veamos qué pasa con el diésel, si es para todos los vehículos o para algunos vehículos. Y esos son ajustes perfectamente naturales. Hay que separar esos 2 enfoques. La presidenta Bachelet Cecilia, cuando nos reunimos con ella hace 2 semanas atrás, nos dijo, mira, yo no soy beata del programa. El programa no es la Biblia, y por lo tanto es discutible. Ahora, yo tengo que cumplir el programa que le presenté a los chilenos, fue súper categórica con eso, pero también señalando que, como en cualquier otro documento, es conversable alguno de los puntos. Ella fue muy categórica en decirnos que no está dispuesta a transar el programa, pero también está dispuesta a conversar el programa, que no es lo mismo. Aquí la reforma tributaria que se ingresa adolece de una serie de errores o de puntos en donde sí afecta, y lo reconoce parte de la propia nueva mayoría, a la clase media y a las pymes, y eso es objetivo. Cuando lo decimos nosotros en la oposición, somos catastrofistas. Cuando lo dice la gente de la nueva mayoría, ahí es entendible porque es enriquecer el debate legislativo. Yo concuerdo con Sergio en que hay algunas voces de mi sector que se les pasa la mano, porque son las mismas frases del 92, 91, cuando estaba Alejandro Foxley de ministro y se dijo que quedaba la escoba si se subían los impuestos. No me gustan. Salvo la mayoría de Renovación Nacional apoyó la reforma en su minuto y encabezada por Andrés Alamán y el expresidente Piñera. Nosotros la apoyamos y después de la reforma tributaria hubo un crecimiento importante. Chile creo que el más importante de los últimos 100 años y por lo tanto hay que tener una discusión con altura. Nosotros creemos objetivamente que, por ejemplo, eliminarle el FUT a las pymes es un error. Cuando el propio ministro y el subsecretario Mico, de Hacienda, Mico, sí, dice, mire, ¿para qué se complican con las pymes si las pymes representan apenas el 6% de lo acumulado en el FUT? Entonces, ¿para qué se lo elimináis, Sergio? ¿Para qué? Si es tan poco lo que tú vas a lograr recaudar. Alejandro Mico, ¿para qué se la vas a eliminar si tú mismo estás reconociendo que es apenas el 6%? Déjaselo, si las pymes la necesitan. ¿Qué estás haciendo al eliminarle el FUT a una pyme? Le estás entregando la pyme a señor Sergio Aguad y sus asociados. Esa es la firme, por favor. Estamos diciendo a la pyme, si usted quiere... Jorge Aguad, estoy quedando para el lado con los nombres, ya, 2 seguidos. De señor Aguad. Hay que tener cuidado con eso. Tu camarada Aguad. No, pero hay que tener cuidado con las confusiones. Sí, se me han traído más de un problema en otro. ¿Por qué?
porque se ofende el citado y se... Ah, yo pensé que había pasado algo muy grave. No, así Ya. es broma. El señor Aguad, claro, los bancos están felices con la reforma. No sé si estáis fijados. ¿Qué banco ha reclamado? ¿Cuál ha dicho no ha sido tocado? La reforma al revés. Le están mandando a las pymes de cabeza a que tengan que, en vez de financiarse alguna parte con sus propios recursos vía FUT, lo tengan que hacer con crédito. Lo hemos conversado, Sergio, fíjate bien seriamente, con la Asociación de Panificadores. Panificadores muy pequeños que me dicen, yo financio y compro la maquinita nueva con el FUT. Eso, de ahí me las arreglo. Varias pymes pequeñitas, productivas, que te dicen, bueno, si esa es la vía por la que yo estoy generando la renovación. Esto de la depreciación instantánea no tiene ningún sentido para las pymes tampoco. Entonces, hay varios, estoy mencionando uno que a mí me preocupa, pero hay varios otros lugares. El senador Pizarro, que le salió a pegar al presidente de su partido, que a mí no me gustan esas conductas porque yo soy parte de la directiva de otro, quedó feliz porque le arreglaron el tema del pisco e inmediatamente salió a darle con todo al presidente de la ADC. No me parece tampoco correcto que esté descalificando la postura que ha planteado el Walker. Porque, ¿qué es lo que dice Walker? El programa tenía, con suerte, 3 hojas referido a la reforma tributaria. Y ahora son 175 y se conoce más. Enunciados Claro. muy generales. Y hoy día tenés 170 y tantas hojas que hay que estudiar y por lo tanto no puedes pretender que uno tenga que aceptar al 100% lo que está planteándose en la reforma que el ministro de Hacienda ingresó. Ahora, respecto a la pequeña empresa, el ministro Arena en entrevista, a mí me llama la atención porque él explica y parece que no le creen. Porque, por ejemplo, si este es un proyecto de ley donde el 95% de todas las empresas que pagan impuestos a la renta en los registros de impuestos internos son micro o pequeñas empresas. Todas esas empresas están o igual con el sistema tributario que hemos diseñado en términos de impuestos o mejor. Y por tanto, todo este debate de la pequeña empresa tampoco les ha rendido. Entonces, creo que está equivocado el ministro. pero, Pues sí, yo no digo que puede haber un panificador que tenga algún problema. Sergio Es Vital. cierto, si nunca todo es perfecto, pero lo importante es que el grueso del FUT es beneficiable para 5 o 6% de las empresas del país. Elimínaselo Y solo a ahí ellos, es donde Sergio. tú vas a obtener los recursos y tienes que y los chicos en general no usan el FUT y van a tener otro mecanismo. Pero esto también se va a discutir en el Parlamento, si aquí no hay nada sagrado, por favor. ahora, respecto a, Ahora, a los lo que pensionados, sí- ¿qué dijo el ministro? El sistema de administradoras de fondo de pensiones que administra un sistema de capitalización individual en Chile tiene un régimen que la reforma tributaria no se lo modifica. Las cotizaciones no pagan impuestos. El fondo de pensiones no es contribuyente, no paga impuestos. Las ganancias de capital del fondo de pensiones no pagan impuestos. Explicando también estos temores respecto a los pensionados. Entonces yo digo, a uno desde afuera, mire, ¿cómo es posible que se explique y nadie se entiende? Parece un diálogo de sordos. Lo que ocurre es que No, se es que ahí hay un error. Una cosa son la ganancia de capital y otra cosa son los dividendos. Entonces, las acciones en las cuales invierte el fondo de pensiones dan dividendos. Los dividendos pagan impuestos. Las ganancias de capital, que son las que se producen por la venta de acciones, el fondo invierte en una acción, la vende y lo vende a mayor precio, la ganancia que obtiene en esa compra y venta no paga impuestos, pero sí paga impuestos el dividendo que percibe por las acciones que tiene el fondo. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Sí, se entiende. Entonces, lo que dice el ministro es real en cuanto a la ganancia capital, pero no es real respecto al dividendo que rinden las acciones de los fondos de pensiones. Salvo, Sergio Vital. como se va, cuando se entrega un dividendo, retiene la empresa ahora con la nueva reforma 35. paga 25 Y retiene 10. Entonces lo que está diciendo el ministro en esta Sí. que no cambia es que el 10 que retiene se devuelve. Y por lo tanto, esa plata queda para el Bueno, AFP, además para el se afiliado. explica Pero que, el punto que yo quería hacer es los bancos. Una cosita sobre los bancos. Efectivamente, tiene razón, Mario. Aquí hay un tema que nosotros tenemos que mirar más adelante en los bancos, porque esta reforma no toca el tema bancario. Pero sí es claro de que es insostenible para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa chilena. Es mucho más grave que estos cambios tributarios que alguno pudiera reclamar, el costo del interés.
O sea, Sí. con intereses del 30-35%, el castigo que estamos haciendo a la pequeña y mediana empresa, eso va a requerir de un cambio importante. Y con un Banco Estado que hoy Ya. día está Ahora, preocupado de la utilidad. Yo quisiera agregar... No tenemos que ir a comerciales. A Muy la bien, vuelta, a la muy vuelta, bien, a la muy vuelta, a la bien, vuelta. muy Vamos bien. a comerciales. En Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. ICAES, el líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Comerciales y seguimos con Mario Desbordes, Gutenberg Martínez y Sergio Vitar. Seguimos en el primer café, estamos acompañados de GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y también nos acompaña Nivea Invisible Black and White. Protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Y seguimos con Mario Desbordes, Gutenberg Martínez, Sergio Vitar. Una palabra, Gutenberg nomás. Martínez, sobre el tema de la reforma tributaria. Yo lo último que quiero decir simplemente en esto es que yo estoy seguro que en el Senado va a seguir el perfeccionamiento del proyecto y que esto no ha terminado con el perfeccionamiento que se hizo en la Cámara y que por lo tanto en el Senado van a haber nuevas peticiones de indicación porque el proyecto se van a descubrir que hay otros aspectos que se deben mejorar. En mi particular opinión, yo creo que el proyecto tiene un error de estructuración básica, que es lo que ha generado todos los problemas. Si yo hubiera estado, yo no soy economista, pero si yo hubiese estado, me habría ido por la línea central. El de aumentar el del 20 al 25, probablemente lo habría aumentado más, al 26 o al 27. Habría eliminado las causas, las partes malas del FUT y no me habría metido en los impuestos específicos. Habría sido más simple, más claro, habrían pagado claramente los que tienen más y no me habría metido a tocar a tantos sectores medios o a discutir si se toca a los sectores medios. Lo que quiero decir, lo único que quiero sentar es que lo importante en la perspectiva de la nueva mayoría es una fórmula que asegure los 8.000 y tantos millones de dólares. Ahora, fórmulas para ello no hay solo una. Pueden haber varias. Hay un tema en los Sergio específicos Vital. que yo quería. Acaba de salir un informe de las Naciones Unidas que es impresionante en materia de cambio climático. Y lo que está demostrando es que la expansión de las emisiones son brutales. No poner, yo creo que es una gran opción para Chile hoy día, poner un impuesto a las emisiones de CO2 es adelantarse a un fenómeno gravísimo a nivel planetario. Entonces poner un impuesto del $5 por tonelada de CO2 emitido o lo que fuere en esta discusión, ¿son impuestos específicos? Sí, pero son impuestos necesarios para el futuro de Chile y para el futuro del mundo. Entonces hay que matizar también las observaciones de no ponerlo. Pero yo quería mencionar dos hechos positivos de estos últimos días. Uno es el voto de los chilenos en el exterior, no podemos no decirlo, que es un avance a la democracia y quiero reconocer también que hubo alguna gente derecha, no sé si del partido de Mario de Renovación Nacional, que votó a favor, que permitió alcanzar los Alberto 3 Espina quintos. No, todavía no. No, fue en la Cámara. No, esto es la Cámara, se perdón. aprobó en la Cámara, Perdón. ahora pasa al Senado. Ojalá que haya senadores también de Renovación Nacional. Y lo segundo, creo que el gesto de Tompkins de donar Pumalín al Estado es un hecho importante porque vamos a tener ahí un territorio de protección relevante y creo que son dos fenómenos Mario Desbordes importantes. tiene temas también. Valorar solamente la lealtad tremenda que tiene Gutenberg cuando habla de que hay que perfeccionar este gran proyecto, hay que ayudar a que mejore, cuando en el fondo es un eufemismo para decir que el proyecto tiene hartos errores. Tiene errores gruesos. Claro, como uno está dentro de una coalición eso y es valorable, se plantea en positivo, ¿ah? Pero reconozcamos también ahora que hay muchas voces de la nueva mayoría que están abiertamente reconociendo que el proyecto de reforma tributaria adolece de hartos errores que van a afectar a muchos que no quisieran o que no estaban considerados en el origen del programa. ¿Ah? Así que ojalá el ministro tenga un poquito más de receptividad, ha anunciado algunos cambios, algunos más cosméticos que nada, pero espero que nosotros como Partido Renovación Nacional le hemos dicho al principio, estamos por apoyarlo, recaude los 8.500 que necesita. Ahora, no sabemos para qué lo necesita, porque todavía no tenemos reforma educacional. Yo ayer le preguntaba al ministro de Educación, ministro, consulta, ¿usted va a desmunicipalizar? Claro, estamos en eso. Bueno, ¿qué va a hacer
con la plata que le va a faltar cuando los municipios dejen de traspasarle recursos a las corporaciones que usted va a crear, porque no pretenderán que los municipios le sigan pasando la plata que se está hoy día transformando en un desangramiento del municipio al sistema que ya no va a ser propio, ya no van a ser los sostenedores. Mira, lo vamos a ver de a poco, esa cuestión va a ser gradual, y no se sabe. Y estamos hablando de 200.000 millones de pesos, más o menos, según la información que nos dieron a nosotros en educación hace 2 años atrás. Son 250 mil millones que los traspasan los municipios. Entonces, la verdad que no sabemos todavía para qué son estos 8.500 millones de dólares, no tenemos idea que se va a financiar. Creo que debió haberse presentado primero la reforma educacional, saber cuánto costaba y después la tributaria, pero bueno, se puso la carreta delante de los bueyes. Respecto al voto de los chilenos en el extranjero, Sergio, nosotros como partido hemos estado de acuerdo en aprobarlo. Lo único que habíamos planteado, y por eso nuestros diputados se abstuvieron, era la línea del proyecto que presentó el presidente Piñera, que era que la gente en cada elección se inscribiera en el consulado. Nada más que eso era el vínculo final que planteó el presidente Piñera. Tú ibas al consulado y te inscribías para la elección nuevamente. O sea, cada 4 años hay que ir todas las veces. Depende, porque ¿qué pasa con el chileno que te aparece inscrito afuera en una elección, después se vuelve a Chile o viaja a Chile en esa elección? No va a poder votar porque va a aparecer ya inscrito de manera previa por el registro electoral. Eso pasa a todos los chilenos cuando tienes un problema de ese pues tipo, te cambias. No, pues no, si yo no te alcanza a cambiar. Iquique, no te alcanza a cambiar. Me cambio a Santiago, voy a Santiago y me cambio. Pero si no es un tremendo vínculo, Sergio, pedirte que cada vez que quieras votar, te acerca al consulado y dice, mire, yo fijo mi domicilio. Esa era la única diferencia. ¿Y en el Senado qué van a hacer? No sé, los senadores están planteando a esta altura aprobarlo. Hay algunos que, como te digo, como Alberto Espina, que han Andrés planteado aprobarlo y Andrés también. Si la yo lo único diferencia que no puedo era tan decir es que Soledad en la Casa estaba muy contenta porque era uno de los proyectos, fue junto con Isabel Allende y otro de los que generaron generaron el proyecto originalmente. Ahora que se está hablando de la reforma... Otra cosa va a ser la alegría además que los votos del Parlamento. Se está hablando por el ministro Peñalillo de una posible reforma al sistema electoral. Sí, binominal, vamos. Nosotros como partido insistimos en que estamos disponibles para avanzar en el proyecto que suscribimos con la DC y que también firmó el PS y el PPD. Renovación Nacional reingresó este proyecto ahora en marzo. Lo volvió a ingresar en conjunto con la DC. Es un proyecto que se trabajó durante harto tiempo y creo que si quieren avanzar en serio, porque si no va a ser un saludo a la bandera para decir que tratamos, que esto, que el otro, ahí está un proyecto concordado entre partidos de los dos sectores que además suscribieron casi toda la nueva mayoría. Yo creo que es muy importante Gutenberg Martínez. Yo creo que es muy importante y sería inexplicable el que no se lograra aprobar una reforma al sistema binominal ahora. Creo que hay una obligación del Congreso, hay una obligación del gobierno, hay una obligación de todos los partidos. Y por lo tanto, eso significa que estamos obligados a reunir los quórum parlamentarios para lograr aquello, para lograr la ley orgánica. Y desde mi punto de vista, eso también significa que hay que reconocer los avances que se lograron en lo que fue el acuerdo entre RN y en ese tiempo la oposición sobre la materia. Creo que las cosas tienen su historia. Hay cosas que por supuesto se pueden mejorar, pero hay que estar claro que para lograr este gran objetivo necesitamos, digamos, unos determinados quórum. Lo que no puede pasar, a mi juicio, y que sería extremadamente negativo, es que simplemente no tuviéramos reforma al sistema binominal. Si no hay reforma al sistema binominal, ya estamos terminando el programa, así, sí. 2 o 3 cositas muy sucintas. Se nos enreda la reforma constitucional, el cambio constitucional, y se nos enreda la elección directa de intendentes, que es otra propuesta que está allí. Por lo tanto, es clave avanzar en la reforma del binominal. Y yo creo que el acuerdo que llegó Renovación Nacional con la DC es una base, y que no puede menospreciarse, y por lo tanto se puede corregir, pero tenemos una base. Yo me temo que si nosotros tratamos de rehacerlo todo de nuevo, esto nos alargue 1 o 2 años más una discusión que deja todo el sistema político en vilo frente a la ciudadanía y que para la gran nueva constitución, que es un proyecto clave para la nueva mayoría y para el país. Y lo segundo que quiero decir es, en educación, una prioridad.
estamos tocando muchos temas y esto nos va a confundir y va a paralizar. Mandar el proyecto de mejoramiento de la educación pública. Concentrémonos en mejorar la calidad de la educación pública, el acceso de los niños de menores ingresos, ahí está la clave. Sí, pero yo creo que Mario Desbordes, nos queda un poquito de el minuto. proyecto de carrera docente, a mí me parece que mientras no manden una alternativa, ayer el ministro nos dijo, sí, vamos a mandar un mejor proyecto, ver para creer. Mientras no se mande, yo creo que están dejando de lado uno de los nudos más complicados que tiene la educación en Chile, que es justamente el estatuto docente, para decirlo en términos sencillos. Desde mi profesores en general, todo lo que es formación de profesores. Yo estoy con Sergio en términos que hay que fijar prioridades. La primera prioridad es lo preescolar. Desde Tomic, el año 70, que yo vengo escuchando que las diferencias se producen en los primeros años. Si yo quiero ser responsable y generar igualdad de oportunidades, la primera inversión tiene que ser asegurarle a todos los niños de Chile educación preescolar gratuita. Mario Desbordes quería abordar el tema de esto de que el gobierno eliminó la unidad a cargo del plan. A los dos, perdón, yo quería decir que ahí hay una coincidencia porque nosotros, como estamos expandiendo el preescolar, es el momento de instalar los principios de gratuidad, de una educación pública de calidad para los niños del 60-70% de menores ingresos, allí ahora de inmediato, e irlo extendiendo al resto del sistema, de manera que no son incompatibles la preescolar con un criterio público claro y la educación pública sostenerlo al nivel escolar de básica y media. Mario, tú querías hablar de el plan Tolerancia Cero, este decreto que modifica la estructura orgánica de Senda, que suprimió la unidad de prevención de consumo abusivo del alcohol. Nosotros ayer entrevistamos justamente a Paulina Saavedra, que es la directora del Servicio Nacional, del Senda, ¿no? Y ella nos explicaba que las ambulancias que se usan para el alcotest, para el examen, ¿no? Si hay alcohol preventivo, o no, preventivo, no cumplían con las exigencias del servicio médico legal y que había una licitación que no había resultado hasta ahora y eso es lo que estaban haciendo. ¿Cuál es tu punto ahí? Es un llamado al ministro del Interior a que tome riendas en este tema. No se puede hacer el leso en una cuestión que es extraordinariamente compleja. La señal que tú le mandas a la ciudadanía cuando suspendes un programa de esto, cuando lo elimina, es grave. Aquí no creo, parto de una premisa así, no creo que tenga que ver con el aumento de los muertos de este fin de semana. Yo creo que es majadero y es injusto pretender que, porque no hubo ambulancias en la calle este fin de semana, se aumentaron los fallecidos en accidentes de tránsito. Son 2 ambulancias, nos explicaba Alejandra. Claro, no, si son bastante más que 2, pero... Paulina, digo. Bueno, el tema es la señal que tú estás dando. Tú tienes que profundizar en un área donde tenía presupuesto asignado de más de 900 millones de pesos, por favor. O sea, ministro del Interior, por favor, tome carta en esto, es gravísimo. Aquí muere más gente en Chile y ustedes andan súper preocupados de aumentar los impuestos a varias áreas en accidentes de tránsito que producto incluso del tabaco. Entonces, por favor, no demos señales equivocadas, no partamos de la base que todo lo que hizo el gobierno anterior está malo, porque la soberbia que tiene dentro esa premisa, yo creo que le hace mal. A este gobierno nos hizo mal a nosotros en algún minuto como gobierno, porque también hay que reconocer que cometimos esa torpeza. Por favor, no caigan en esa estupidez de que el gobierno anterior lo hizo todo malo y que hay que cambiarlo todo, porque estoy viendo que se van derogando decreto tras decreto como si aquí se partiera de cero. Esa lógica fundacional de la nueva era que están planteando algunos miembros de la nueva mayoría, peligroso, tengan cuidado. ¿Usted está al tanto de esto, Gutenberg? Lo que pasa es que yo solamente he leído la información periodística, ¿Ya? No conozco la versión que da la nueva directora del Senda sobre la materia, por lo tanto no puedo pronunciarme. Yo creo que es importante que haya campañas de prevención. Me parece real. Sí. Ahora, como dice Mario, no creo que eso haya sido la causal de lo que pasó el fin de semana. Y supongo que las campañas de prevención no se van a suspender, sería una tontera. Y por lo tanto, por el momento, mientras no conozca cuál es la respuesta de la directora... No, si ayer conversamos con la directora y como les decía, ella nos explicaba que las ambulancias no cumplen con los requisitos que les pide el servicio médico legal y que, por ejemplo, no tenían, no había garantía que las muestras que tú tomaras llegaran al médico legal, en buen estado, pero eso no etcétera, sería justificación para eliminar una unidad. No. Eso hoy día que no habría cómo hacer la prevención.
Pero ella dijo que la prevención sigue. Lo que pasa, claro, hay todo un... Están planteando reorganizarlo, pero no eliminarlo, obviamente. No, se eliminó el área de pero irán a reorganizarlo porque tienes que tener ambulancia. Es que hay que reorganizar. Tienes que apurar la llegada a los lugares eliminar donde y hace el después examen. reorganizar no es la fórmula, es una señal muy mala y en eso se está Lo equivocando. más importante que eso, diría, además de que esto es importante, es la noticia de que se va a reactivar el proyecto de reforma constitucional del agua, que lo transforma en un bien nacional de uso público, que lo mandamos al final del gobierno de la presidenta Bachelet anterior, que se congeló 4 años durante el gobierno de Piñera y que ahora se está reactivando y que es esencial con los cambios climáticos. Hay un tema que salpica de alguna manera a la política y en particular al presidente de Renovación Nacional, que tiene que ver con la situación de su hijo. Y hoy da una entrevista en el diario El Pulso, Carlos Larraín, y él dice: mi hijo no iba borracho y no se escapó, simplemente vaciló, pero sobre todo por el tema de que se le hubiera pagado a la familia, Mario, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero para retirar la demanda. Carlos Larraín dice que no sabe nada sobre el presunto pago de 10 millones de pesos que habría hecho su familia a la viuda de la víctima de Canales, que es Marisol Venegas, para que retirara la querella por homicidio que estaba llevando adelante el abogado Gonzalo Bulnes. De eso no sé nada yo. La persona que otorgó el mandato, que es la viuda legal, puede igualmente revocarlo con total libertad. ¿Cuál ha sido que ha sido muy criticado? Incluso el otro día Evelyn Matei dijo que era muy grave, que se iba a rever, que esto no podía ocurrir. En fin, hay una condena generalizada sobre este supuesto pago a la víctima para que retirara la querella. 4 cosas. Uno es un tema personal de... Sí, pero él da entrevista hoy día Larraín, en el Pulso. Que no tiene que ver con el partido como tal. No, por supuesto. 2, existe en el Código Penal la atenuante de reparar con celo el mal causado y siempre, y no es algo de ahora, la parte querellada, demandada, acusada, intenta constituir esa atenuante. Ahora, en este caso puntual entiendo que, por lo que ha dicho Carlos Larraín, no hay tal pago. Si lo hubiera, de eso se hace sobre la mesa, se hace en un tribunal, o no se consigna en el tribunal, no es que se haga en el tribunal. Luego, hay error algunos y en otros mala intención al pretender que con la querella se termine el juicio. El persecutor penal en nuestro sistema es el fiscal. El fiscal es el que está acusando, el juez de garantía, conociendo el proceso durante la investigación, y los jueces del tribunal oral, en lo penal de la zona, de Chanco, de Cauquenes será, los que van a resolver finalmente la condena o no del hijo de Carlos Larraín, lo mismo que del accidente que ocurrió media hora después o antes, donde muere un estudiante de la Universidad Adolfo Ibáñez atropellado por un joven ebrio, etcétera, que no ha tenido ni la mínima difusión que ha tenido pero bueno, a la gente, por favor, que les quede claro una cosa: sea quien sea el querellado, el acusado, en este caso, es el fiscal el que persigue la responsabilidad penal. No se termina esto, el juicio sigue adelante y la condena no depende de que la madre retire o no los delitos de acción penal pública. Y está el caso Valparaíso, con esto cerramos, un artículo hoy en CIPER que habla de historial de negligencia y corrupción que hizo arder a Valparaíso, el gigantesco incendio, dice fue alertado el 12 de diciembre del 2012 por el jefe de emergencia del servicio del municipio porteño. El acta de esa sesión lo certifica, así como la urgencia por realizar trabajos preventivos que nunca se hicieron, porque los dineros no llegaron, pero las arcas regionales han sido empobrecidas por sucesivos escándalos de corrupción cuyos protagonistas son de todos los colores. Y está toda la historia aquí, un reportaje que habla de 400 millones que nunca llegaron para prevenir el incendio. ¿Algo que opinar al respecto? Gutenberg, nos queda un minuto. Yo creo que bueno, lo de Valparaíso ha sido lamentable. Está claro que hay problemas de planificación urbana, está claro que hay problemas pero el tema de corrupción, de tradición, es que no sé, yo no he leído el artículo, no puedo pronunciarme, yo soy contrario a la corrupción, pero no sé, digamos, cuál es el contenido ni cuáles son las denuncias, y por lo tanto no puedo hacer una referencia a algo que no conozco. Si hay pie para sostener, como dice ese artículo de CIPER, investigación creo de que hay que actuar. O sea, lo que no puede hacerse es decir hay corrupción. Tenemos que ser intolerantes con cualquier atisbo y por lo tanto el paso que daría es, si hay base, tiene que haber una acción judicial, y si esto ocurrió en el mismo municipio, el municipio debiera actuar y pedir que se investigue a fondo la situación. Ahora,
lo que sí está claro es que tenemos que ser, y ahora se va a ver una replanificación mucho más rigurosa que antes ante desastres naturales, Ahora, protección es de tan los sectores complicado, más. te digo, porque el problema Sí. es que en el gobierno nuestro, yo recuerdo el tema de Palena, y al final se gastó cualquier dineral en situar Estás hablando de Chaitén. Chaitén. Y no resultó. En colocar Fue la muy ciudad en complejo, otro lado, discutimos. el gobierno Así siguiente volvió al lugar donde se sabía que no había que volver, porque había una presión ciudadana por volver. Esto exige un diálogo ciudadano muy fuerte, porque no me extrañaría a mí que en 6 meses más veamos repoblados los cerros nuevamente con material más ligero que antes y por lo tanto más consumible que antes y que sea más peligroso Por el apuro, porque uno quiere Ya, resolver los bueno, problemas. nos vamos. Hay Sí. que La reconstrucción relocalizar. que va a emprender este gobierno, compararla con las calidades y los plazos del gobierno anterior, y ahí vamos a ver cómo varios van a tener que pisar la cola y morder la lengua después de que criticaron al Lo gobierno más del que presidente Piñera. comparar, hay que ayudarlo a la gente y Sí, hay que resolver ayudar los también, problemas Sergio, a futuro. pero lo injusto de muchas de las críticas que recibió nuestro gobierno va a quedar demostrado ahora, y ahora tenemos que todos ponernos a apoyar. Y Quique, la gente de Quique dice que todavía no han parado una sola Mediagua. Por favor, preocupémonos las dos ciudades al mismo tiempo. Mario Desbordes, Walter Picio y- Gutenberg Martínez, Sergio Vitar, gracias. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Gracias a usted. Ok.